Buenas tardes, mi nombre es Ana Vares. Este es mi línea del tiempo que inicia en 1865 a 1929 como fecha principal, perdón. En esta pues inició la educación en Calmec y Tepochali. En esta pues decían que los aztecas contaban con dos instituciones en el sistema educativo que eran estas mismas escuelas que ya mencionaba. En 1562 la educación en órdenes religiosas fue llevada a cabo. Las órdenes religiosas y con un simple permiso de sus padres era que eran provinciales para la educación. En 1561, 12 de los ministerios de esas órdenes de Santo Domingo encabezaron en ese mismo año, pero en Veracruz. En 1533, pues llegaron a Veracruz los angustinos encabezados por Francisco de la Cruz. En este mismo año, pues los colegios y universidades de este año del obispo Zamora, él fundó el imperio del Colegio de Santa Cruz de Santiago. En 1521 a 1728 surgieron los jesuitas, entre otros de las órdenes religiosas, pero entre los más relevantes pues eran los jesuitas, que tenían supremacía en el campo de enseñanza y de supremacía preparatoria principalmente. En 1553, Real y Pontífica Universidades de México, fundada en este año por el virrey Luis de Vasconcelos. En 1562 los jesuitas, una de las más importantes y poderosas de las religiones, llegó a México en este año. En 1657, una de las últimas órdenes religiosas fueron llevadas a España durante el siglo XVIII y XIX. Fueron pocas las barremias. En 1525 a 1531, una de las etapas que se introdujo en la evangelización fue en este año y fue probablemente la más difícil. En 1523 surgieron las escuelas primarias. Las primeras escuelas primarias fueron fundadas en España, fueron obras de los franciscanos y la primera fue en Texcoco por Pedro de Gante. En 1524 se fundó el convento de Cuernavaca. De aquí se empezaron a hacer visitas franciales y desde sus alrededores. En 1928 a 1854 se fundó la educación lancasteriana. En esta pues fue la constitución en Jalisco en ese mismo año de las primeras ordenamientos de la institución pública. En 1828, asimismo, fue que en el estado se fundó la Escuela Normal Lancasteriana de San José. En 1847, el laicismo y la descolonización educativa. Que la educación mexicana existe dos corrientes a partir del siglo XI de las conservadores y los liberadores. En 1822, cinco de los ciudadanos de la capital mexicana, Buenrostro, entre otros, etcétera, fueron creados de la compañía lancasteriana. En 1832, la introducción del pueblo de Valentín Gómez Farías fue llevada a cabo. Pues fue un presidente que durante su corto periodo en el puesto fue el que promulgó un gran entusiasmo para resolver problemas. En 1824 a 1833, Valentín fue uno de los congresistas que intervenió activamente en la Constitución de 1824, como ya mencioné, a 1833, igual como ya se mencionó, cuando Antonio López de Santa María fue electo presidente de la República. En 1867 a 1869 las leyes orgánicas de la institución de este año fueron llevadas a cabo. El 2 de diciembre fue instrumentada por el Ejecutivo Federal con los objetivos federales. En 1867 inició las preinscripciones de las primeras enseñanzas. En este mismo año, a 1869, se estableció en el imperio que se hizo un intento bien del feudalismo estatal para reorganizar la enseñanza por medio de la ley. En 1869 surgió Gabino Barreira.
Al entrar a Juárez, en la Ciudad de México, una de sus primeras acciones fue la toma de decisiones para estudiar el problema educativo. En este mismo año, pero en diciembre, Juárez promulgó la Ley Institucional Pública del Distrito Federal. En 1882 se fundó las escuelas normales. La idea era la función de escuelas normales en México. En 1859 a 1909, Francisco Ferre Guardia, pedagogo y activista político español, fue el que promulgó la escuela moderna. En la escuela nueva de 1952, tiene el origen entre finales del siglo XI a principios del siglo XX como escuelas principales y tradicionales. En 1905 a 1909, el activista político Justo Sierra fue intensa y diversificada durante el régimen de Porfirio Díaz. En 1903, el 5 de diciembre, el congresista de la Unión se concedió el poder ejecutivo de facultades extraordinarias en materia de legislación educativa. En 1905 fue que Porfirio Díaz aceptó separar los ministros y justicia de Ramos en la institución pública para hacer una nueva secretaría. En 1989 a 1994, la nación de la modernización educativa de este año, implantar nuevos modelos de atención para la población no incorporada. En 1917, la Constitución de este año determinó que la educación primaria fuera libre. En 1921 a 1946, el sistema educativo federal corporativo fue llevado a cabo, llamado como SEP. Esta fue fundada por José Vasconcelos. En 1934 se ampliaron las facultades de federación cuando se reformó el artículo 63. En 1942, la ley orgánica se dio en áreas de unidades meta fundamentales de la educación nacional. En 1992 a 1980, el sistema de desarrollo en México educativo nacional se dio en 3 grandes etapas. En el 2002 se inició la enciclomedia. Este fue un sistema educativo de línea que establecía profundamente elementos por una base de datos didácticamente enseñados planeada principalmente por libros. En el 2013 a 2016 inicié el programa de inclusión y alfabetización digital, mejor llamado como PIED. Su objetivo era enseñar a los niños a través de tecnologías, y en este mismo año se entregarían tablets a México, pero menos de la mitad del país quedó con tablets y el resto ya no se llevó a cabo. Pero el principal objetivo de esta reforma era promover tecnologías a los estudiantes.